Amigos, hoy dos lugares bien distintos entre sí. El primero, un lugar épico para el pueblo judío. Hace casi 2000 años allí se desarrolló una epopeya. Y luego nos vamos a bañar al Mar Muerto. ¿Es verdad que se flota prácticamente sin entrar al agua? ¡Avanti Masada! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Por unos momentos ingresamos a territorio palestino, Jericó. Jericó está rodeada por los territorios ocupados por Israel en la Guerra de los 6 días de 1967. El ingreso a Jericó está regulado por el ejército israelí. El monasterio de la Tentación es cristiano ortodoxo y está situado precisamente en el monte de la Tentación que mira hacia Jericó. En Jericó fabrican unos productos para limpieza de la piel que tiene tanto hierro que se retira con un imán. Masada. Pero sabe también que por los acontecimientos increíbles que ocurrieron en esta montaña, El monte con la fortaleza de Masada en su cima está al borde del Mar Muerto. Conozco el Valle de la Luna, pero de Bárbaro, gracias. Se parece un monte alto, pero no lo es. La altura aquí son entre 40 a 50 metros sobre el nivel del mar, nada más. Porque el lago hoy tiene 430, entonces son encima del Mar Muerto, 500 metros de diferencia. Con el mensaje final que se queda marcado bien claro aquí, con el suicidio colectivo, con una matanza para no caer en manos romanos. 965 personas suicidadas finalmente. No se suicidan, se van matando entre ellos. Se van matando entre ellos. Porque suicidio está prohibido. Es donde está la mejor vista, la mejor panorama, el lado norte. Hace tiempo hemos llegado a un acuerdo de no someternos a los romanos, como tampoco otras fuerzas que quieran dominarnos. Solo ante Dios nos rendimos. Solo Él gobierna al hombre con la justicia y la verdad. Ha llegado la hora de realizar nuestras aspiraciones sin caer en la ignominia. Escriben sus nombres y hacen el sorteo para ver quién va a ser el último de quemar todo lo que estaba aquí, de ver que todos están muertos. Esta era la sinagoga dentro de la fortaleza de Masada. Esa rampa fue la que construyeron los romanos para, desde los campamentos que tenían a la fortaleza sitiada, poder llegar hasta la muralla, romperla y entrar. Cuando llueve en el desierto, ¿qué pasa? En la montaña, y miren a dónde se dirige el agua por los acueductos artificiales. Ok, todo el agua, no todo. Falta un porcentaje pequeño porque cantidades de agua se dirige por acueductos hacia las cisternas. Entraban las cisternas. Okay. 12 cisternas hay, 8 arriba y 4 abajo. La decisión de morir libres y no convertirse en esclavos tuvo dos excepciones. Aparentemente hubo dos mujeres judías que se escondieron y son las que dan el testimonio de lo que ocurrió la noche previa al ingreso de los romanos. Llegamos a una playa pública del Mar Muerto. Aquí comienza la bajada hacia la playa. La bajada no es problema. El problema es el regreso, la subida
con 38-39 grados de temperatura ambiente. Atención, las precauciones que hay que tener. Del otro lado del Mar Muerto es Jordania. Ahora estamos en Israel. Mucha piedra. Hay que traer zapatitos de agua cerrados, en lo posible no chancletas, no ojotas, porque con el barro que hay en el fondo se pueden perder. Flota, apenas el agua por las rodillas, un poquito más, y ya se flota. Según nuestro guía, baja todavía 1 metro por año aproximadamente el Mar Muerto, que hoy hay menos 437 metros sobre el nivel del mar, porque se está secando. Comenzó el baño de barro ahora. Ahora sí, ahora sí. Dale, ahora sí. Maravilloso el Mar Muerto, lo que logra suspender. Igual te haces una foliación porque también tiene piedras. La cara es increíble, es imposible que te entre una gota porque inmediatamente empieza a arder muchísimo. Los labios, los ojos ni hablar. Y bueno, ahí quedó. Es muy difícil a veces volver a pararse. El agua es muy salada y apenas una gotita entra en un ojo es un problema serio. Así que hay que tener siempre la cabeza y sobre todo la cara fuera del agua. Bueno, creo que la gente vulgarmente le llama a este puente el Arpa de David. Por allí pasa el tranvía. Así son los taxis en Jerusalén, blanquitos. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.